Wow, estoy bien contento de estar aquí por dos motivos. El primero, porque estoy vivo y sobreviví a la pandemia. Y segundo, porque no voy a tener que dar esta presentación frente a un monitor y los tengo enfrente de mí. A ver, levanten la mano, ¿quiénes de aquí están emocionados de estar en el Summit? Eso, así me gusta. Bueno, me presento, soy Arturo Moreno, arquitecto de soluciones en AWS, y el día de hoy les voy a hablar acerca de los ciclos de vida de una aplicación moderna y de cómo podemos automatizarlos. Bueno, voy a separar esta presentación en dos partes. La primera parte, les voy a platicar acerca de las mejores prácticas que utilizamos dentro de Amazon para nuestros propios desarrollos. Y también les voy a hablar acerca de las herramientas que tenemos para desarrolladores en AWS. Y en la segunda parte les voy a platicar en cómo podemos usar estas herramientas para adoptar estas mejores prácticas. Y en el último punto les vamos a enseñar un demo de cómo funcionan estos servicios. Bueno, quiero empezar platicando acerca de las mejores prácticas que usamos dentro de Amazon para nuestros desarrollos. Y bueno, a través de los años hemos aprendido un montonal de lecciones. Lo primero que aprendimos es que para ser ágiles tenemos que descomponer nuestras aplicaciones en microservicios más pequeños. Y esto no solamente aplica en las aplicaciones, sino también en los equipos de trabajo, y por eso tenemos algo que nosotros llamamos los Two Pizza Teams, que les voy a platicar más adelante de qué se trata. La segunda es una regla de oro. Tenemos que automatizar absolutamente todo. ¿Por qué? Porque las operaciones que son manuales, o sea, si tú tienes una lista de pasos, de 100 pasos, 150 pasos que tienes que hacer manualmente, es muy probable que nos podamos equivocar en alguno, y aplicaciones así no son escalables y no las podemos escalar globalmente. Por eso tenemos que automatizar absolutamente todos los ciclos de vida de una aplicación moderna. Tercer punto es tener herramientas estandarizadas. Si bien aquí dentro de Amazon damos muchísima libertad a los desarrolladores porque ellos pueden elegir en qué lenguaje de programación quieren hacer o construir sus aplicaciones, sin embargo, sí tenemos herramientas que utilizamos todos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos herramientas estándar, eso hace que a la hora de hacer un equipo nuevo, un proyecto nuevo, podamos echarlo a andar y empezar más fácilmente y más rápidamente porque ya tenemos una herramienta que utiliza todo el mundo. Y bueno, y como cuarto punto, que también tiene que ver con esas herramientas, es que estas herramientas tienen construido dentro, o sea, fueron hechas tomando en cuenta la seguridad en las aplicaciones. Cuando yo entro a un edificio que se está construyendo, me obligan a usar unas botas, un casco, una faja de seguridad y tirantes. ¿Por qué? Porque esto es parte de la herramienta estándar que tenemos que tener para que la construcción sea segura. Bueno, lo mismo con las herramientas. Estas herramientas han sido construidas tomando en cuenta y teniendo en mente la seguridad de las aplicaciones. Entonces tienen cinturones y tirantes dentro de ellas. Como último punto, queremos tratar a la infraestructura de la misma manera que tratamos a las aplicaciones. Es decir, tenemos que automatizar la infraestructura, tenerlo todo expresado en código. Bueno, quiero llevarles a través del viaje en Amazon y cómo es que hemos llegado a donde estamos hoy en día. Nosotros teníamos una misión que era construir aplicaciones que fueran innovadoras, que fueran veloces, ágiles, seguras. ¿Qué es lo que hicimos? Descompusimos estas aplicaciones para ser más ágiles. Y esto trajo consigo también un cambio muy profundo, muy grande en la manera en la que estábamos organizados. También hicimos nuestras herramientas creadas exclusivamente para la entrega de software, que más adelante les voy a platicar. Bueno, ¿cómo estábamos al principio? Cuando nosotros empezamos allá en los años, alrededor de los años 90, teníamos una arquitectura que se parece mucho a lo que estamos viendo ahorita en la pantalla. Esta arquitectura era muy común en ese entonces en las organizaciones y como pueden ver tienen muchísimos cuellos de botella y múltiples puntos únicos de falla. ¿Cómo funcionaba? Teníamos un cliente que entraba a amazon.com, colocaba su pedido, su orden en un servidor web, este se almacenaba en una base de datos
y se pasaba para ser procesada y que un fulfillment center la hiciera el delivery. Tenemos aquí múltiples cuellos de botella y múltiples puntos de falla. Entonces hicimos el primer paso. El primer paso fue que en 1998 se publicó un manifiesto de computación distribuida, que es una lista de principios que deben de seguir una aplicación, y entre ellos habla de descomponer los componentes en elementos más pequeños. Entonces el primer paso que hicimos fue con la base de datos. Teníamos múltiples tablas, entonces lo que hicimos fue poner esas tablas en diferentes bases de datos. Sin embargo, esto no resolvía el problema de que pudiéramos ser escalables globalmente, entonces no fue suficiente y tuvimos que hacer más. Entonces, ¿qué hicimos? Fuimos más allá y dividimos los componentes en unidades más pequeñas, lo más pequeños posibles. Ahora, este desacoplamiento o esta descomposición en microservicios más pequeños no está basado en funciones, sino está basado en factores de escala. Por ejemplo, una base de datos es un factor de escala. Entonces, si tenemos múltiples servicios que desempeñan diferentes funcionalidades o usos de caso dentro de la aplicación, yo puedo tener un microservicio que es el que extrae información de la base de datos, y tengo otro microservicio que necesita consumir información de esa base de datos, pero no lo puede hacer directamente, lo tiene que hacer a través de ese microservicio. Entonces, estos microservicios se hablan únicamente a través de APIs, es decir, hay una manera establecida y estandarizada en cómo lo voy a mandar a llamar, cómo voy a recibir esa información de regreso y cuál es el nivel de servicio y el desempeño que va a tener este microservicio. Y así es como empezamos a avanzar. Todos los microservicios tienen que comunicarse a través de APIs. Bueno, esto obviamente tuvo un profundo cambio en la forma en que desarrollábamos nosotros nuestros servicios. Entonces tuvimos que cambiar el ciclo de vida del desarrollo de una aplicación. Entonces antes teníamos a los desarrolladores, teníamos también un conjunto común de servicios y teníamos un solo pipeline donde ahí se hacía la compilación, se hacían las pruebas, la salida de producción y el monitoreo. Entonces, primero lo que hicimos fue, vamos a dividir a los desarrolladores en equipos más pequeños y en vez de tener un conjunto único de servicios, también cada equipo va a ser responsable de su propio servicio. Y cada servicio también va a ser responsable de el ciclo de vida de su aplicación. O sea, desde que compila, desde que se hacen las pruebas, desde que es la salida de producción y el monitoreo. Entonces, esto llevó a un cambio importante en la forma en la que estábamos organizados. Y aquí es donde entra lo que llamamos los Two Pizza Teams. A ver, levante la mano si ¿quiénes de ustedes ya habían escuchado antes acerca de los Two Pizza Teams? Ok, bueno, no muchas personas. Déjenme les explico de qué se trata. Cada equipo de trabajo es dueño de su microservicio y la idea de atrás de esto es que los equipos, el número de personas que están en un equipo no debe ser mayor al número de personas necesarias para alimentar con 2 pizzas. Entonces, si un equipo es demasiado grande y no lo puedes alimentar con 2 pizzas, esto significa que el equipo es muy grande y hay que dividirlo en equipos más pequeños. ¿Por qué hacemos esto? Esto hay una explicación muy lógica y no sé si alguna vez habían escuchado acerca de la ley de Conway. La ley de Conway lo que dice es que cuando tú tienes un sistema, diseñas un sistema que es muy amplio y que tiene mucha funcionalidad y abarca demasiadas funciones dentro de una organización, ese sistema va a ser un espejo de las estructuras de comunicación que hay dentro de la organización, que típicamente no son muy efectivas. Entonces, cuando tú tienes un equipo que es más pequeño y que le das la autonomía y la independencia de hacer sus desarrollos, este equipo minimiza la comunicación entre equipos, entonces un equipo no tiene que consultar sus decisiones con otro equipo. Esto hacemos que los equipos avancen más rápidamente y pueden avanzar en paralelo sin estar esperando las respuestas de otros equipos, ¿no? Entonces, en 2001 teníamos una aplicación Amazon.com que era enorme, era monolítica, con equipos, y en 2002 ahora estábamos orientados a microservicios y equipos de 2 pisos.
Entonces, los equipos de 2 piezas, o los 2-pizza teams, ellos son responsables de cómo planificar su microservicio. Ellos se van a encargar de la seguridad, se van a encargar de la velocidad, del rendimiento, de que este sea escalable y de la salida de producción, de operarlo, de los errores que vaya a arrojar, de documentarlo y hacer las pruebas. Y aquí viene una pregunta. ¿Cómo puede ser un equipo tan pequeño de solo 12 personas, que es con lo que alimentas con 2 pizzas, todas estas tareas? Bueno, pues ahora tenemos aplicaciones modernas. Las aplicaciones modernas utilizan microservicios que son independientes y que son escalables, e idealmente estos están en una plataforma de cómputo administrada, que puede ser serverless o que puede estar basada en contenedores. Entonces, esto lo que hace es que en vez de que tú te tengas que preocupar por los parches, por actualizar el sistema operativo o estar manejando una flotilla de servidores, tú únicamente te tienes que preocupar por tu código y por la funcionalidad de tu aplicación. Ya no te tienes que preocupar por todo lo demás. Absolutamente todos los microservicios se tienen que hablar a través de APIs. Y ahora, en vez de que tengamos toda una lista de cambios a liberar a producción cada 3 meses, en donde pues un cambio a lo mejor si no está bien hecho, hace que toda la aplicación se rompa. No, ahora lo que vamos a hacer es que vamos a hacer cambios pequeños y más frecuentes. Inclusive podemos hacer múltiples cambios en un mismo día. Entonces, esto lo que quiere decir es que si llegara a haber un pequeño error en el código, este error no va a impactar a los otros equipos o a toda la aplicación. Y yo me puedo regresar a una versión anterior fácilmente, o me puedo adaptar al cambio haciendo la corrección y haciendo la actualización rápidamente. Nuestros servicios y aplicaciones dentro de Amazon los hacemos pensando en que sean escalables globalmente. Por ejemplo, tenemos un servicio que se llama Code Pipeline, que les vamos a platicar más adelante. Este servicio nació como una herramienta interna para nuestros propios desarrolladores, y hoy en día ese servicio está de cara a miles y millones de clientes alrededor de todo el mundo. Nuestras aplicaciones las hacemos escalables. Nuestras aplicaciones también son tolerantes a fallas, las tenemos en múltiples zonas de disponibilidad. Y también hay que ser muy cuidadosos con el estado que manejan estos microservicios, porque la aplicación puede escalar horizontalmente. Entonces, el estado y la persistencia ya no se puede quedar en el microservicio, tiene que estar colocada en otro lugar. Y otra cosa no menos importante, cada microservicio es responsable de su propia seguridad. ¿Cómo medimos el éxito de una aplicación moderna? Bueno, tenemos diferentes métricas. Primero tenemos las métricas que son de negocio. Esto quiere decir es si mi número de usuarios está aumentando o si está aumentando la utilización de esos servicios. Y algo que es muy importante y que nosotros tomamos muy en cuenta dentro de Amazon es la retroalimentación de nuestros clientes. De hecho, 90% de los servicios que nosotros sacamos al mercado provienen del feedback que nos dan los clientes. También tenemos métricas operativas, es decir, cuántos errores está arrojando mi aplicación, si esta aplicación está lenta o se está estrangulando, cuál es el número de despliegues exitosos y despliegues fallidos, cuál es el rendimiento o el desempeño de mi aplicación. Y luego tenemos también otras métricas que estas yo las llamo un poquito más futurísticas, porque aquí hablamos de cuáles son las funcionalidades que quiero que tenga mi aplicación, para qué casos de uso va a servir y cuál es el desempeño que yo estoy esperando. Y como último pilar es acerca de la habilitación, que esto es muy importante para que estos equipos de 2 piezas puedan hacer todas las actividades que les acabo de explicar anteriormente. Es muy importante que tengan la adecuada capacitación y entrenamiento, sobre todo en temas de seguridad y operaciones. Como último punto, también tenemos las revisiones directivas. Cuando tenemos un servicio que ya está listo para salir a producción, hay que dar el visto bueno con alguna persona del equipo directivo que se asegura que cumple con la funcionalidad que teníamos en un principio. Y bueno, ahora les presento a mi compañero y gran amigo Alberto Conchas, que nos va a platicar de cómo es que podemos automatizar estos ciclos de vida. Adelante, Alberto. ¿Qué tal? Un gusto. Yo soy Alberto Conchas. Y bueno, pues
Un poco acerca de mí, al igual que mi compañero Arturo, soy arquitecto de soluciones aquí en Amazon. Somos relativamente nuevos, recientemente añadidos al ejército de expertos de Amazon. Tenemos poco más de 6 meses trabajando aquí. Y pues en nuestra vida inmediatamente anterior a esta, estuvimos trabajando un par de años como DevOps Engineer, ¿no? Lo primero que yo quisiera preguntarles a ustedes es si alguien ha trabajado en un rol de desarrollo, de DevOps. ¿Podría alguien levantar la mano? Si, ¿quiénes tienen ese rol? Veo bastantes aquí. Bueno, yo quisiera hacer un poquito de remembranza del título de esta presentación, que es, pues, ¿cuál era el título? Creo que es migración de bases de datos o algo así, ¿no? Sobre Amazon Web Service. Bueno, tiene 2 puntos muy importantes el título. El título dice adopción del ciclo de vida y automatización de aplicaciones modernas, ¿no? Yo quisiera recalcar 2 puntos, que es aplicaciones modernas, que es un poco lo que ya había platicado mi compañero Arturo. ¿Qué entendemos por aplicaciones modernas? Creo que para mí, desde mi perspectiva, pues una aplicación moderna para mí es un sinónimo de microservicios, lo podríamos decir nosotros, ¿no? O sea, una aplicación, digamos, que no consideramos moderna, inmediatamente pensamos en monolíticos, ¿no? En aplicaciones totalmente desplegadas on-premise. Y también puede ser un sinónimo aplicaciones nativas cloud, ¿no? También cuando hablamos de aplicaciones modernas nos estamos refiriendo a esas dos cosas, ¿no? Y por otra parte también el título dice ciclo de vida y automatización, ¿no? Que ciclo de vida creo que es un punto ya, es un tema que ha pasado de la biología a la computación bastante rápido ya, ¿no? Inclusive creo que lo vimos por primera vez en storage, que vemos mucho ese tema de ciclo de vida, de cómo hacer que el storage se mueva, se elimine solo y todo eso, ¿no? Ahora, en cómputo, en desarrollo de aplicaciones, ¿qué significa para nosotros? Yo creo que también tiene otro sinónimo para nosotros, que es todo ese set de herramientas que está alrededor de la aplicación, que en la actualidad se ha vuelto casi tan importante que la aplicación misma, que nos ayudan a que la aplicación evolucione, como es un ciclo de vida, la biología, pues que crezca, madure la aplicación, continúe, se desarrolle y tal vez muera, ¿no? Y que otra nazca mucho más robusta, ¿no? Entonces, si se fijan estos dos términos, eh, microservicios y este ciclo de vida, este proceso alrededor, pues en realidad no hablamos más de otra cosa que DevOps, ¿no? Mi compañero ya les habló un poquito de cómo se comporta microservicio, cómo Amazon antes era Amazon.com era una aplicación no moderna, digamos clásica, podríamos llamarle así, y creció y se modernizó a microservicios. Y bueno, ahora yo les voy a hablar la contraparte del título, que es la parte de todo este proceso de automatización. ¿Cómo hacemos que estos equipos tan pequeños, como comentaba antes mi compañero Arturo, sean más eficientes, puedan cargar con todo lo que implica la implementación, las pruebas, el despliegue? O sea, es bastante trabajo. Antes había equipos para cada una de esas cosas, ¿no? Y ahora tenemos equipos que se alimentan con 2 pizzas para todo eso, ¿no? ¿Cómo lo hacemos? Pues gracias a la automatización, ¿no? Bueno, y vuelvo otra vez a recalcar cómo Amazon resuelve este problema. Amazon.com, Amazon Web Service, ambos tienen, o bueno, ustedes han visto en lo largo, digamos, de todas las empresas, que existe un patrón bastante remarcado, que es esto que conocemos como CI/CD, ¿no? Bueno, dentro de Amazon tenemos esto, en nuestro proceso de entrega de software se divide en 4 etapas, bastante común, como platicamos un momento, que es la parte de desarrollo y pruebas, un equipo, ya sea localmente, a veces tenemos un pequeño ambiente para que sea lo más acercado a un ambiente productivo, donde el desarrollador tiene acceso a él, puede probar, puede trabajar y después proceder, digamos, con la mayor seguridad posible, certeza de que la aplicación está bien desarrollada, ¿no? Tenemos la etapa de revisión de código, pruebas preproductivas y producción. Vamos a ir un poco a detalle de cada una, ¿no? Para el tema de desarrollo y puesta a pruebas, bueno, primeramente, dentro de Amazon se tiene, y van a ver que es un patrón también que quizás algunos ya tienen adoptada en su empresa actualmente, se tiene una cuenta de desarrollador. O sea, el desarrollador tiene acceso a una cuenta de nube donde ellos pueden hacer, deshacer. Es un ambiente totalmente que podemos llamar sandbox, que pueden trabajar con él, destruirlo, no pasa nada. Si lo destruye, no se cae el mundo en la aplicación, ¿sí? Y todo también, obviamente, reflejado con nuestro principio de menor privilegio, ¿no? También
el programador pues no va a tener acceso solamente a las herramientas que él necesita, ¿no? Le entregamos al programador una estación de trabajo, también pues, va algo bastante común, ya sea su laptop o un ambiente como software as a service, también puede ser un IDE, Amazon tiene uno, de hecho, claro, y digamos, el tercer componente para el desarrollo es un repositorio, ¿no? Conocemos Git, conocemos Bitbucket, etc. Amazon tiene un servicio de repositorios que se llama Amazon Code Commit, ¿no? Los principios en los que nos basamos ya una vez en el proceso de codificación y desarrollo es trabajar en lo más pequeño posible, ¿no? Esto va de la mano con la estrategia de microservicios. Cada vez que se hace un desarrollo, intentar que el acoplamiento, digamos que el tiempo de desarrollo y además el calidad y digamos, tamaño del código sea mínima, ¿no? Se trabaja con solo ramas locales con el fin de mantener un aislamiento con las que son para desarrollo y para despliegue, ¿sí? Las pruebas comúnmente como estrategia sería realizarlas de forma local también, que el desarrollador esté aware, esté consciente de que su aplicación corre bien de forma local para proceder con siguientes etapas como es la preproductiva, ¿no? Bueno, ¿y cómo trabajamos por el lado de preproducción, producción? Ya esto se le conoce ya como el despliegue automático, ¿no? Ya hice mis pruebas, ya hice el código, las pruebas pasaron bien. Ahora, ¿qué sigue? Ahora sigue que la aplicación continúe con su ciclo, o sea, ya hablando de ciclo de vida, pues ya estamos hablando de la madurez, la adultez, digamos, para el despliegue de esta aplicación y teniendo en cuenta de que la aplicación ya va a ser lo suficientemente robusta para moverse a producción, ¿no? Bueno, aquí viene un pequeño proceso de cómo trabaja Amazon, estas etapas para evolucionar hacia productivo la aplicación. Primeramente, como fuente, independientemente de todas las aplicaciones, tienen una fuente, ¿no? Que es el repositorio donde está la aplicación. Comúnmente estas fuentes pues tienen su versionamiento, conocerán ustedes que hay muchas estrategias, cómo yo manejo qué versión es la que va a pasar. Entonces, como comentamos también hace un momento, ¿no? Con la ley de Conway, pues las aplicaciones, si ustedes hacen también un poquito de remembranza, se parecen mucho a la organización. Son casi un espejo, entonces son como un ser humano las aplicaciones también, son muy únicas. A veces lo que a ti se te adapta, a veces no se adapta a otras empresas, ¿no? Entonces, en particular también CI/CD tiene ese comportamiento, muy pocas veces tiene un patrón a veces por empresa, ¿no? Y sobre todo el branching, también el que más funciona a veces a las empresas, ese es el que se adecua, ¿no? Inmediatamente. Una vez que nosotros definimos cuál es la estrategia de versionamiento y branching, se comienza una etapa de construcción de la aplicación. Muchas veces las aplicaciones pues manejan librerías, si estamos hablando de contenedores, por ejemplo, pues estamos trabajando con estos contenedores, estas imágenes se tienen que construir para generarse y proceder o almacenarse en un repositorio de imágenes, ¿no? Entonces, este proceso de build que carga todas estas dependencias, las empaqueta y las guarda en algún artifact, en algún repositorio, ¿no? Después, la siguiente etapa, ya tenemos la aplicación lista para ser desplegada en un ambiente. Dentro de Amazon comenzamos con una etapa que nosotros denominamos alfa. En esta etapa alfa se habilita directamente una arquitectura, no del tamaño productivo, es algo relativamente pequeño, con el fin de que se puedan hacer pruebas automáticas, en su mayoría pruebas funcionales, es decir, probar que realmente el desarrollador pues, cumplió con el requisito o el requerimiento que trae esta versión consigo, ¿no? Posteriormente sigue el ambiente beta. Dentro del ambiente beta se realizan pruebas ya de integración, que significa que este ambiente ya tiene conectividad con otros. O sea, cuando ya estamos hablando de una prueba de integración es ahora cómo mi aplicación se comporta con el resto del ambiente, con el resto de microservicios. En realidad, si se fijan, el ambiente cada vez es más completo. O sea, el ambiente alfa era, pues a lo mejor son simplemente aplicaciones aisladas que se habilitan, pasan las pruebas y desaparecen, ¿no? Podríamos considerar ese un ambiente alfa. El ambiente beta ya no, porque como es un ambiente de integración, que con pruebas de integración, requiere que todos los sistemas estén ahí, ¿no? Y que sean todos funcionales, que puedan coexistir para poder probar que nuestra herramienta, bueno, que nuestro feature, lo que vayamos a lanzar, una vez lanzado,
se comunique bien con los demás sistemas, ¿no? Hacemos como, vamos, digamos, concluyendo que como este ambiente ya tiene todo el estado de esto, es funcional totalmente, comenzamos ya con pruebas de carga, ya este ambiente ya no es una copia mínima del ambiente de producción, sino que aquí ya tenemos un full stack, ya tenemos el cómputo, digamos, que vamos a tener en un ambiente productivo, con el fin de que la prueba de carga sea lo más similar a un ambiente productivo, ¿no? Y bueno, ustedes conocerán, han escuchado que también se pueden hacer pruebas automáticas del navegador, en lugar de tener a lo mejor un equipo que directamente vaya al navegador, vea que la aplicación funcione correctamente, haga escenarios de ejecución. Existen herramientas que hacen esto, simulan este proceso, como puede ser Selenium, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, en este ambiente ya se presta porque ya están las integraciones totalmente probadas, implementadas. Ahora, cómo se comporta el navegador, el tiempos de carga, etcétera, se procesan en el ambiente beta. Pasamos a un ambiente más de preproducción, que es el ambiente gamma. En el ambiente gamma, otra vez se vuelve a iterar con las pruebas de integración. Aquí la diferencia, ahora hay pruebas sintéticas, ¿sí? Y pruebas de humo. ¿Cuáles son las pruebas de humo? Las pruebas de humo son las de calidad. Ya estamos hablando como de digamos, el último ambiente de preproducción antes de nuestra meta, que es producción, ¿no? Esa es la última etapa, las últimas pruebas que se realizan. Ya no tienen que ver con la funcionalidad de la aplicación, ya no tienen que ver si resiste o no las cargas, ya es más bien del comportamiento, de lo esperado, del diseño, o sea, ya son literal lo que significa una prueba de calidad, ¿no? Una vez que terminan todas estas 3 etapas preproductivas, pasamos al ambiente productivo. Y bueno, los ambientes productivos ha surgido, digamos, también un auge en términos de cómo hacer el despliegue con un ambiente con el fin de que no tengamos cero downtime. No sé si ustedes han escuchado, por ejemplo, si alguien ha escuchado del Canary Deployment, del Blue Green Deployment, ¿sí? Bueno, ya se han vuelto prácticamente estándar si uno quiere que nuestra aplicación productiva no tenga ningún downtime, ¿no? En particular, también Amazon hace adopción de ese tipo de implementaciones y cómo se trabajan, ¿no? Con el fin de, digamos, digamos, ese enorme, masiva cantidad de servidores en los que está alojado Amazon.com, por ejemplo, cómo se llega a desplegar todo eso, ¿no? De una forma paulatina. Pues bueno, la lógica es, primero se trabaja con habilitar un servicio, se procede a escalar ese servicio en múltiples réplicas sobre una zona de disponibilidad. Este cuadrito blanco que está aquí alrededor lo representamos como una zona de disponibilidad. Posteriormente, comenzamos a replicar esa aplicación en múltiples zonas de disponibilidad, mínimo 3. ¿Por qué mínimo 3 zonas de disponibilidad? Porque cuando hablamos de resiliencia y alta disponibilidad, muchas veces nosotros pensamos, ok, pues yo tengo 2 zonas de disponibilidad y eso me va a dar a mí un nivel de resiliencia porque si se cae una, me queda otra, ¿no? Pero perdemos redundancia en ese aspecto. O sea, si llegara a caerse una, cuando tenemos nomás 2 zonas de disponibilidad y una se pierde, pues en realidad perdemos la redundancia que teníamos, ¿no? Entonces, cuando tenemos 3, tenemos la capacidad de perder una y aún así conservar redundancia con una extra, ¿no? Por eso hablamos de un mínimo 3 en este aspecto, ¿sí? Procedemos con otro monitoreo sintético, ¿sí? Para después activar digamos, este despliegue. Se procede a activar para que sea accesible por el cliente final y después procedemos a hacer la réplica, pero ahora no a nivel zona disponible, sino a nivel región, ¿no? Y así vamos hasta que completamos, digamos, toda la cantidad de las regiones que se plantee desplegar. Y bueno, algo que también quiero recalcar aquí es que dentro de Amazon todo este proceso es totalmente automatizado. No hay un humano ahí que entre. Digamos, hay un proceso manual que requiere al usuario entrar, todo, inclusive las pruebas de usuario son totalmente automáticas. Algo interesante o sea, si nosotros estamos comenzando a adoptar este tipo de automatización, tiene su ventaja automatizarlo todo, obviamente, o sea, mayor seguridad, menos, podemos decirlo, se presta a reducción del error humano, pero podríamos decirlo que el cuidado que hay que tener sobre automatizarlo todo es específicamente el brinco preproducción-producción, ¿no? Todos podríamos entender que a lo mejor ese brinco automatizado a veces nos podría dar
desconfianza que a un sistema automatizado lo haga. Entonces, normalmente este proceso, por seguridad, digamos, por comodidad, se suele dejar manual, o sea, lo detonamos nosotros, vaya, vete a producción, ¿no? Y una vez que tenemos la confianza, que ya nos dimos cuenta de que el proceso automático, pues en realidad es muy eficiente, empezamos a borrar esa barrera, ¿no? Esa barrera humana que nos quita minutos, implica pues que tengamos a lo mejor personas de equipo de DevOps que estén ahí aprobando y detengan, digamos, por algunos minutos, horas, quizás días, la entrega automática, ¿no? Entonces, la recomendación es, nosotros también comenzamos así, tener cuidado en el lanzamiento hasta que estemos conformes, estemos cómodos con cómo funciona nuestra implementación y posteriormente la desaparecemos para reducir aún más el tiempo de despliegue, ¿no? Bueno, ¿y qué significa esto del DevOps moderno? Y ahora sí ya estamos usando la palabra DevOps como tal, ¿no? Eh, bueno, prácticamente relacionado con lo que hablé hace un momento, el DevOps como tal se enfoca sumamente en la entrega rápida, en la innovación, más que en temas de escalamiento. Yo he visto también en algunas empresas, en realidad procesos monolíticos, por así decirlo, también resuelven temas de escalación, quizás tienen sus barreras, ¿no? Pero el 100% del enfoque realmente que da DevOps a las empresas es la entrega rápida, ¿no? Muchas veces suena muy importante la estrategia de la empresa, digamos, ya es muy importante llegar antes al mercado, entregar las cosas más rápido, porque no dan fruto a nuestros clientes estando en desarrollo, ¿no? Mientras más pronto las lancemos, funcionales, útiles para nuestro cliente final, más beneficio tiene nuestro cliente, más confianza y también nosotros, pues también eso se transmite en ganancias, ¿no? Pero muchas veces es complejo implementarlo, va mucho de la mano con el tema de que pues las empresas son únicas, a veces la adopción de agilizar todo el proceso, pues implica hacer toda una remembranza de qué tengo, cómo lo puedo implementar, qué blockers tengo, qué challenge. Todo esto a veces se le puede hacer muy complejo a una empresa para definirlo, ¿no? Y aquí es donde vamos con el anuncio, digamos, de las herramientas, digamos, que tienen para agilizar este proceso a los clientes, ¿no? Amazon tiene una amplia gama de diferentes servicios, todo con el fin de encontrar la herramienta correcta para el cliente, ¿no? Ustedes han escuchado también en otras sesiones de hoy que pues contamos con más de 200 diferentes servicios, ¿no? A veces podría sonar abrumador, inclusive equipo que está en Amazon, pues no es imposible a veces para una persona entender a profundidad todo ese abanico de servicios, ¿no? Pero nosotros creemos que no existe la herramienta que lo resuelva todo. Por eso hay tantos servicios, a veces algunos tan específicos para resolver problemas muy específicos y todo en base a la necesidad del cliente, ¿no? O sea, encontrar la herramienta que realmente les haga a ustedes fit. Como hablaron hace un momento, pues que contamos con más de 400 diferentes tipos de instancias, todo es para que ustedes tengan el mejor performance por el precio, ¿no? Para que no tengan que comprar más memoria de la que realmente necesitan, sino que seleccionen exactamente la memoria y el cómputo que necesitan, ¿no? Igual aquí tenemos un gran abanico de servicios de DevOps, entre ellos pues, herramientas de deployment, herramientas de observabilidad para que nosotros podamos ver si algún deploy falló, fue exitoso, podemos medir, digamos, el tiempo que tardó en pasar por todas las etapas nuestra aplicación. Tenemos temas como infraestructura como código, temas sumamente importantes para poder, así como versionamos código, podemos versionar infraestructura, ¿no? Es bastante robusto si yo quiero lanzar, como aquí que hablé sobre implementar la aplicación en diferentes zonas, diferentes regiones, yo no necesito ir manualmente a implementar esto, sino que cuando yo lo tengo como código, simplemente ejecuto ese código con variables diferentes y va y se ejecuta en otra región, en otra zona, en otra cuenta, ¿sí? Bueno, a mí me gusta mucho revisar de estos temas de resultados. Se ve claramente el reflejo que vamos revisando de cómo DevOps afecta a una empresa, ¿no? Estamos hablando de que cuando una empresa adquiere o adopta estas estrategias de agilidad y automatización, se ha estudiado, se ha comprobado
que la tasa de fallo se reduce en 3 veces, ¿sí? Y algo muy interesante es que los tiempos de entrega de software se reducen hasta casi 7000 veces. Esto es, pues, increíble, podemos decirlo, ¿no? Lo que nos tomaba a lo mejor 6 meses en entregar, ahora con herramientas totalmente automatizadas de DevOps nos podría tomar un día, horas, ¿no? Bueno, y bueno, para terminar el tema teórico, podríamos decirlo, les muestro aquí un pequeño abanico de todas las herramientas de desarrollo y de despliegue automático, o herramientas, digamos, para desarrolladores de Amazon. Las tenemos clasificadas pues de diferentes sabores, colores, entre ellas pues las herramientas de CI/CD. Hablamos un poquito en el demo a detalle de cada una. Tenemos herramientas de infraestructura como código para que puedan desplegarlas como si estuvieran desarrollando software. Temas de trazabilidad, aplicaciones web. Por ejemplo, este servicio en particular, Beanstalk, es un servicio que ayuda, digamos, a un desarrollador a poder implementar infraestructura sin tener que trabajar tanto en esa curva de aprendizaje de todos los servicios, ¿no? Tú especificas qué código, cómo quieres que se despliegue y Beanstalk se encarga de definir qué red se necesita, qué tipo de cómputo, etcétera, ¿no? Tenemos herramientas para diferentes IDEs conocidos y SDKs, ya para diferentes lenguajes como Python, Go, Ruby, C++, herramientas en IDEs, digamos, para los IDEs, donde tú puedes manipular, digamos, directamente tus recursos de Amazon en un IDE como Eclipse, como Visual Studio. Para los que les gusta el tema de scripting, trabajar en la terminal, Bash Shell, PowerShell, tenemos una herramienta de CLI que tú instalas y puedes trabajar como terminal, ¿no? La aplicación. Tenemos nuestro propio IDE que se llama Cloud9, bastante robusto, donde tú puedes trabajar ahí, puedes trabajar el CLI, levantar terminales. La interfaz, no sé si han trabajado, pero a mí, en mi experiencia con Cloud9, se parece mucho a Visual Studio Code. Y tenemos el desarrollo móvil con Amplify. Bueno, para el tema de training, o sea, ¿cómo yo puedo saber más acerca de estas herramientas? Tenemos 2 herramientas bastante interesantes para este tema de buenas prácticas. Uno es el framework de Web Architect Framework y el otro es de Amazon Builder Library, ¿sí? Dentro de ellas, en el caso del Web Architect Framework, tenemos los pilares desarrollados en base a toda nuestra experiencia con nuestros clientes, enfocados en temas de seguridad, performance. Inclusive se acaba de llegar uno digamos, intentar reducir con el cliente su huella de carbono con el uso de servicios de cómputo, ¿no? Y el de Amazon Builders Library es una librería de buenas prácticas de ingeniería. Ustedes pueden ir y encontrar bastantes artículos respecto a cómo implementar de una forma adecuada los servicios, ¿no? Si les interesó, si quieren saber un poquito más sobre las herramientas de Amazon, yo les recomiendo que revisen este curso que se llama Prácticas de Testing Avanzado usando herramientas de DevOps. Es un curso gratis de 2 horas y media, lo pueden encontrar sin problema. Para la gente que quiere profundizar más, tenemos un curso presencial que se llama DevOps Engineering en AWS, ¿sí? Ahora, para la gente que quiere credibilidad, que quiere un documento, una certificación que les diga que dominan las herramientas, tenemos 2 opciones. Por nivel, podríamos decirlo, de profesionalismo. Una es la certificación de desarrollador y la consiguiente podría decirse que es la de DevOps Engineer. Y bueno, ahora les vamos a mostrar un pequeño demo de cómo desplegar una aplicación. Esta es la arquitectura del demo que les vamos a mostrar. Bastante, no es tan compleja. Por un lado, en la parte superior del diagrama, se pueden fijar, está la parte de red, la parte de cómputo. Vamos a utilizar el servicio de Fargate y ECS, que es digamos, es el servicio ad hoc creado por Amazon para orquestar contenedores. Del lado de configuración de red, curiosamente esta configuración de red se ha vuelto prácticamente un estándar, ¿no? Quizás la vemos y la conocemos bastante, ya que lo que nos ayuda a tener múltiples redes públicas y redes privadas es que
nosotros ya tenemos la ventaja de que de poner todo el cómputo en redes privadas. Eso significa que yo ya no tengo acceso directo, ya que el cómputo queda totalmente privado y yo expongo servicios a través de las redes públicas con un balanceador. Es decir, que si yo quiero acceder a un puerto de un servidor que yo tengo una red privada, ya no voy a poder. Ahora yo solamente defino qué quiero que mi cliente vea mediante un balanceador que ya está sobre las redes públicas, ¿no? Y por otro lado, en la parte inferior, tenemos toda digamos, el stack de CI/CD de Amazon. Lo que vamos a presenciar es, nosotros tenemos nuestro código en el repositorio de Amazon Code Commit. Este repositorio hace un trigger cada vez que nosotros modificamos el código y va a ejecutar code build. Code build va a tomar ese código, lo va a construir, lo va a probar y como estamos hablando de un contenedor, va a almacenar la imagen, digamos, construida en un repositorio de ECR. ECR es nuestro repositorio para imágenes de contenedores de Docker. Y posteriormente, una vez que pasa ese proceso de construcción, se va a ir a un proceso de deployment. En el proceso de deployment, vamos a direccionar el código hacia un clúster de ECS y lo que vamos a revisar es cómo funciona el proceso de Blue-Green Deployment. Lo que va a hacer el deployment es que va a tomar el código, va a hacer el deploy en un stack totalmente nuevo y paulatinamente va a empezar a reducir el tráfico del ambiente productivo hacia este nuevo ambiente, ¿sí? En un 10% cada minuto, por poner un ejemplo. Al finalizar ese proceso, cuando ya el 100% esté en el ambiente creado, lo que va a suceder es que va a quedarse un momento como para pruebas, para monitoreo, los dos ambientes corriendo y posteriormente, pasado cierto tiempo, se elimina el ambiente productivo y queda solamente el ambiente ya deployado, ¿no? Entonces, vamos a proceder con el demo. Esta es la pequeña aplicación, bastante sencilla. Es una aplicación que nomás tiene el fondo azul. Vamos a mover por el término de blue-green. Estamos aquí en el ambiente blue. Aquí tenemos nuestro IDE, Cloud9. Está el código. Dentro del código lo que vamos a hacer es vamos a cambiar dentro del código el fondo de azul a verde y vamos a hacer un commit, ¿no? Vamos a subir nuestros cambios al repositorio de code commit. Está haciendo git add, hacemos git commit, agregamos nuestro mensaje de cambiando el color a verde, detectó el cambio y bueno, vamos a hacer el push. Una vez que hagamos el push, se va a comenzar a detonar nuestro code pipeline, que es el que va a orquestar code build y code deploy. A ver, vámonos a code pipeline. Sí, acá está code pipeline. Y bueno, dentro de code pipeline tenemos 3 etapas. La etapa que hace el trigger desde Git, el proceso de build, que es el que va a construir el contenedor, lo va a cargar, que el contenedor es una aplicación básica HTML y lo que tiene enfrente, digamos, para que corra ese HTML es un Nginx, ¿no? Procede a crear ese contenedor y después pasa al proceso de deployment, donde vamos a ver todo este proceso de balanceo de la aplicación, ¿no? Y bueno, no necesariamente es obligado el uso a todo el stack de Amazon. Por ejemplo, CodePipeline soporta GitHub. Si ustedes están, digamos, ya tienen el expertise en otras herramientas así como podría ser Jenkins, también CodePipeline puede detonar jobs de Jenkins también y viceversa. O sea, ustedes pueden decidir cuál es digamos, la aplicación que manda, ¿no? Ustedes que quieren que sea el principal Jenkins, pues Jenkins puede detonar Code Build, puede detonar Code Deploy y viceversa. También CodePipeline puede detonar Jenkins, ¿no? Ya pasó a la etapa de Deploy. Si se fijan, algo curioso es igual en la parte inferior de cada build podemos ver el commit que se hizo, que nosotros hicimos el change to green. Y nos vamos al deployment. Ya está en el proceso de crear el nuevo task. Si se fijan aquí, inclusive gráficamente, nos muestra
cuál es el task original, la aplicación original que está ya funcionando productiva, que el cliente tiene acceso a ella, y se está actualmente cargando en un nuevo ambiente, ¿no? Que en este caso lo llamamos el reemplazo, el replacement. Procede a hacer ese cambio y lo que va a hacer después va a ser una prueba del tráfico, o sea, si realmente se desplegó correctamente este reemplazo, y si se desplegó correctamente, vamos a proceder a hacer el traffic shifting, ¿no? Algo también interesante es que nosotros podemos, no sé si ustedes han estado familiarizados con el servicio de ClockWatch Alarms, bueno, con ClockWatch, donde en ClockWatch puedes ver diferentes métricas de CPU, de tráfico, entre otras, y en base a esas métricas tú puedes crear alarmas. Puedes poner si el CPU de mi máquina supera el 80%, entonces haz algo al respecto, ¿no? Por ejemplo, nuestro servicio de autoescalado hace uso de esas métricas para que tú puedas definir cuándo incrementar tu cómputo, cuándo disminuirlo. Entonces, en este caso, también se puede utilizar para definir cuándo detener el deployment. Si yo, por ejemplo, tengo una regla y si me doy cuenta de que mi aplicación reemplazo está lanzando errores 500, yo inmediatamente puedo detener y hacer un rollback, ¿no? Y en todo momento esta métrica va a estar alimentando el deploy continuamente y en caso de que en cualquier proceso del deployment ocurra algún error dentro de la aplicación reemplazo, se regresa automáticamente todo el proceso, vamos atrás todo, ¿no? Y podemos poner reglas como si se detecta un error 500 en nuestra aplicación, si, por ejemplo, si nosotros estamos trabajando con contenedores, los contenedores tienen un estatus, ya sea ready, en launching o cuando ya están proceso o stopping, por ejemplo. Entonces, si nuestros contenedores, ninguno está en ready, por así decirlo, que no se están levantando, a lo mejor ocurre algo dentro de la imagen que está provocando que los contenedores no se lancen, entonces nosotros podemos detenerlo, ¿no? Y por ejemplo aquí que ya pasó 50-50 el tráfico, si se fijan cuando le damos refresh, ya el balanceador pues nos da, digamos, con una probabilidad pues, aproximada del 50%, a veces nos sale la aplicación que está la original, a veces nos sale la que le hicimos el cambio a verde, ¿no? Y bueno, vamos a continuar, se va a continuar haciendo el shifting del tráfico. Y bueno, si ustedes están interesados en revisar este demo, les interesa hacerlo por su propia cuenta, nosotros utilizamos un workshop, que es el workshop de ECS. Hay un workshop de ECS y uno de EKS. Si ustedes ya están, no sé, ustedes ya tienen más conocimiento sobre el tema de Kubernetes, pueden trabajar sobre Kubernetes, en su defecto, sobre el que les estamos mostrando que es ECS. Ahora ya que subió al 70%, pues ya es menos probable que veamos la pantalla verde, ¿no? Ya vemos con más probabilidad la pantalla, la pantalla verde que la pantalla azul. Ya está casi por terminar el proceso de replacement. Después de que termine el proceso de replacement, se fijan, vamos a acelerar el proceso porque también no nos vamos a quedar aquí 10 minutos esperando. El tráfico va a esperarse. La aplicación 10 minutos con los dos ambientes arriba, o sea, todavía no detiene, el ambiente original todavía no es detenido. Primero se deja 10 minutos arriba, el reemplazo, esperando, digamos, que si cómo se está comportando la aplicación con ya el 100% del tráfico del cliente, ¿no? Pasados estos 10 minutos, si no ocurre un error con estas alarmas que les menciono, pues se procede a eliminar totalmente el ambiente original, que sería el último step, el step 5. Y bueno, pues si se fijan todo este proceso, pues no hubo interacción humana, la propia aplicación pues automáticamente revisa pues cuándo detenerse o cuándo continuar. Y bueno, pues vamos a hacer también otra prueba, que es la prueba de qué sucede si hacemos ahora un cambio, si hacemos un cambio erróneo, ¿no? A ver qué sucede, si es un rollback o no. Mi compañero tú va a revisar. Bueno, lo que vamos a hacer ahora es que vamos a introducir una falla en la aplicación a propósito para que ustedes puedan ver cómo es de sencillo que se puede hacer el rollback al original. Vamos a colocar aquí un error adrede en el servidor y lo que vamos a hacer es que vamos a regresar siempre un error 500 ahí en la parte de location. Este cambio lo vamos a hacer a través de Code Commit, ya no estamos usando Cloud9, esto para
demostrarles que también lo pueden hacer dentro de la consola. Aquí también se pueden hacer los commits y los push. Ahí hacemos el cambio. Y ahorita vamos a poner también los detalles de qué cambio es el que estamos poniendo. Ahí ponemos correo electrónico y también ponemos la descripción del cambio, ¿no? Esta demostración tiene unas alarmas que tenemos automáticas que lo que hacen es que están haciendo un hit al site constantemente y ver si el site está regresando códigos 200 o códigos 500 de errores, ¿no? Entonces, en vez de que tengamos que hacer el rollback o esperarnos a que el usuario se dé cuenta que hay un error en la aplicación, ya tenemos una manera automatizada de crear alarmas que están haciendo un check de la salud de la aplicación. Y ahorita vamos a ver cómo es que se hace el rollback automático cuando esta alarma ya pasa de cierto umbral. Aquí estamos pasando otra vez por todas las etapas del ciclo de vida de la aplicación, que es desde el código, la construcción de los artefactos o la compilación del código. Aquí estamos construyendo esta imagen del container, del contenedor. Y una vez que termine, vamos a pasar otra vez al mismo proceso que vimos ahorita cuando cambiamos de color de azul a verde, ¿no? Esta técnica de hacer despliegues, la de blue-green, se llama así porque lo que tenemos es que creamos dos ambientes idénticos con las mismas capacidades, mismo tamaño. Entonces siempre tenemos a los dos ambientes arriba. Y si llegamos a tener un problema, podemos regresarnos rápidamente al ambiente anterior. Ahí ya se está desplegando el código. Y esta es una de las ventajas que tiene el estar operando en la nube, que tú puedes crear con código dos infraestructuras igual, la misma cantidad de servidores en dos ambientes por separado. Y cuando lo dejas de usar, pues simplemente lo terminas y ya no consumes o ya no te está generando factura de eso. Entonces aquí ya estamos en el paso de redirigir el tráfico hacia el ambiente que tiene el error que pusimos a propósito. Y ahorita vamos a empezar a ver cómo es que ya nos empieza a arrojar unas fallas. Inclusive cuando le damos refrescar en la página, vamos a ver que algunas veces nos va a dar el error y algunas veces nos va a dar la pantalla verde. Este video le cortamos algunas partecitas porque si nos esperáramos, entonces el video duraría como una media hora, ¿no? Entonces algunas partes las aceleramos un poquito para que fuera una demostración más interactiva, ¿no? Ahí ya se pasó 20% del tráfico al nuevo ambiente. Y aquí vamos a probar, le vamos a dar refrescar. Ya vemos que nos arroja el error 500. Entonces aquí el usuario ya está empezando a tener una afectación en el servicio y a lo mejor nosotros como desarrolladores no nos hemos dado cuenta aún. Pero para eso tenemos ya unas alarmas definidas que están checando la salud del sistema, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo es que se va a detonar o se va a sobrepasar el umbral de esa alarma y en ese momento se va a detener el deployment y nos vamos a regresar con el ambiente original. Aquí podemos ver los pasos o los ciclos por los que va pasando la aplicación cuando lo estamos desplegando. Y ahorita también les quiero mostrar de nueva cuenta de dónde obtuvimos este demo. Este demo lo pudieran hacer ustedes si quisieran en una página que les vamos a mostrar. Ahí vienen todas las instrucciones y vienen todos los archivos para que lo puedan hacer ustedes. Ahí ya pasamos 30% del tráfico y ahí ya empezamos a detectar los errores. Ya vemos que se detonó una alarma, entonces ahí se va a regresar ya, de hecho ahí está el rollback deployment status y nos vamos a regresar al ambiente original como lo teníamos, para ya no estar impactando a los usuarios. Si se fijan, pues el rollback fue súper rápido. Todo por el hecho de que nosotros en ningún momento detuvimos el ambiente productivo. Entonces, simplemente lo que se hizo fue un ruteo de tráfico hacia el ambiente productivo y inmediatamente dejamos de tener el error. No hubo ahí mayor problema. Y aquí tenemos la página. Si ustedes quisieran repetir este ejercicio, lo pueden hacer ustedes mismos en su cuenta de Amazon.
ecsworkshop.com. Y bueno, pues antes de terminar, quisiera compartirles dos recursos que creo que son muy importantes. Entonces a mí me gustaría, si pudieran, me gustaría que todos sacaran su celular y le tomaran una foto para que almacenen estos dos códigos QR. En el primero es un portal donde tenemos más de 500 cursos y muchos de ellos son gratuitos que ustedes pueden hacer. También está el portal de certificaciones. Las certificaciones es una manera de que ustedes se puedan demostrar a sí mismos sus habilidades en la nube y que también lo puedan demostrar o acreditar con otros miembros de su organización. Y bueno, pues les doy gracias por acompañarnos y les quiero pedir también un último favor, que es muy importante que nos ayuden a contestar si les gustó esta presentación. Los invito a que contesten la encuesta y si no les gustó, también contesten la encuesta. Esto nos ayuda a nosotros como speakers mejorar nuestras presentaciones. Entonces les pido amablemente que si pueden llenar la encuesta, se los agradecería muchísimo. Y bueno, pues sigan disfrutando del Summit. Muchas gracias.